Hola, buenas tardes. Damos inicio, como decía, a la sesión del 13 de abril de 2021 de charlas en la Biblioteca de Horticultura. Charlas en la Biblioteca tiene lugar los martes, siempre a las 4:30 de la tarde. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y sobre alimentación saludable. Pasaremos un buen rato. El vídeo y el podcast de cada charla se encuentran en la pestaña de las charlas de Biblioteca de Horticultura. Es decir, si alguien no escucha la charla en directo, puede verlo después o escucharlo. Nuestros invitados de hoy son Francisco Artés Hernández, de la Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Puchades, de la empresa Bollo, Jacinta Collado, de Limida, y Benito Orihuel, que es asesor en poscosecha. Los temas que trataremos hoy son controladores de temperatura y humedad, el cultivo de coliflor bajo estrés y nuevos recubrimientos vegetales. Les acompañamos por nuestro lado Paula Navarro, Leandro Olmos y quien les habla, Alicia Namé. Ahora rogamos a quienes nos acompañan mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, que siempre es más fluido, ¿sí? Y vamos a dar comienzo a la charla de Francisco Artés Hernández, que es doctor ingeniero agrónomo, es catedrático de la Universidad en Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica de Cartagena y está especializado en tecnología post cosecha y productos mínimamente procesados. En la misma sesión tendremos la opinión de Juan Puchades, director general de Bollo Brasil y director de Logística Marítima y Exportaciones Transoceánicas de Bollo International Foods. Francisco Artés, cuando quieras. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir. Mientras trato de compartir, agradecer a Alicia y a todo el equipo de poscosecha.com esta iniciativa de hacer estas charlas en la biblioteca y sobre todo pues, el haberme invitado y haberme permitido pues, compartir con ustedes uno de los proyectos que hemos estado desarrollando, una de las invenciones y de las ideas que hemos desarrollado en el grupo en los últimos años. Me consta que debéis de estar viéndolo ya. ¿Lo veis, no? ¿Veis la pantalla? Sí, se ve perfecta. Vale, pues comienzo. ¿Vale? La breve charla esta que quería poner encima de la mesa, pues porque se trata de estas charlas en la biblioteca, pues de generar también un poco el debate, contrastar opiniones con las empresas, etcétera, lleva por título ¿En qué condiciones viajó mi fruta? Yo creo que es algo que cualquier empresa hortofrutícola tiene muy bien establecido su procedimiento, digamos, de producción, de manejo tras la cosecha en los primeros estadios dentro de la industria. Por lo general los productores están muy contentos con cómo han podido establecer esa producción de los cultivos frutícolas, pero lo que pasa es que durante la vida post cosecha el producto se asemeja a esta tubería donde puede haber diversas pérdidas, diversas fugas de calidad, y dentro de una vez que el producto ha abandonado la instalación manipuladora, en especial durante el transporte, la venta del taller, etcétera, donde se pierde totalmente el control sobre el producto, pues hay muchísimas pérdidas de calidad donde muchas veces el consumidor muestra una cara totalmente distinta a cuando el productor estaba totalmente contento. De manera que entonces pues, nos hace preguntar de qué manera podemos nosotros tratar de tener un poco más abarcado el cómo podemos minimizar esas pérdidas de calidad. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es tratar de conocer cuáles son los primeros factores que afectan a la calidad tras la recolección de los órganos vegetales.
Hay factores intrínsecos de la fruta, como el estado de madurez, y otros factores extrínsecos, el estado de contaminación, o cómo se ha hecho su higienización, o si se producen daños mecánicos. Y muchas de estas variables son variables ambientales, donde de todos estos factores, sin duda, el que tiene muchísima mayor relevancia es la temperatura, seguido muy de cerca por la humedad. Digamos entonces que entre la temperatura y la humedad puede suponer más o menos el 80% del éxito de la conservación post cosecha y vida comercial hortofruticular. Luego hay otras condiciones ambientales, como puede ser el tema de la atmósfera, fundamentalmente de gases fisiológicamente activos como el CO2, oxígeno, o del etileno, mucho más aún en productos climatéricos. De manera que entonces, durante el principio del conocimiento de cómo se comportaban las frutas durante la post-cosecha, se han tratado de resolver una serie de retos tecnológicos. En primer lugar, esos retos están a la orden del día, lo que hay que tratar de poner de relieve encima de la mesa, puesto que entre el principal reto tecnológico que se tiene es que se precisa de conocer, una vez que el producto ha sido recolectado, conocer cuáles son las principales variables ambientales y de conocerlas en tiempo real. No solo mientras el producto esté en la industria, sino que una vez que el producto ya ha salido de la industria, que esté durante el transporte, durante venta al detalle, plataforma logística, etc. Y todo ello siempre pues, a un costo asumible, un costo a ser posible reducido. Luego, algo también muy interesante desde un punto de vista tecnológico es si somos capaces de poder estimar, incluso en tiempo real, la calidad remanente que le va quedando a la fruta. La fruta es, he visto la diapositiva anterior, la presento como un depósito lleno de gasolina, donde esa gasolina pues, va mermándose, va disminuyendo, de manera que mediante modelos matemáticos que podamos estimar cuál es la vida comercial, en base siempre a esas condiciones que se hayan registrado y que nosotros podamos conocer en tiempo real, ¿vale? Obviamente, para poder tener unos modelos competitivos y unos modelos fiables, lo que hay que hacer es ensayar mucho este tipo de validaciones en lo que se llama, a través de la inteligencia artificial, pues el entrenar los modelos predictivos para tratar de minimizar pues, esas variaciones. Tiene un poco de retrospectiva y de perspectiva sobre de qué manera se pueden controlar y registrar esas principales variables ambientales que habíamos dicho, sobre todo era la temperatura y en algunos casos también la humedad relativa. Estos registradores ya datan desde prácticamente los años 20, donde seguro que muchos recordamos estos registradores mecánicos que hoy en día incluso todavía se siguen utilizando, ¿vale? Hubo un grandísimo avance en la década de los 90, cuando ya pasaron de estos registradores mecánicos a tener registradores electrónicos. Los electrónicos empezaron a avanzar bastante potente y en esta década de los 90 tendríamos estos registradores electrónicos que pasaron a derivarse en la década de los 2000 hasta estos registradores donde eran luego con esa forma de USB, donde el problema que se tenía tanto para los USB como para las radiofrecuencias era que se necesitaba de alguien que fuese pues, a tomar el USB y luego pinchar al ordenador o para radiofrecuencias de ir a pasar y a apuntar manualmente todas estas informaciones. Es decir, no se tenían en tiempo real. El otro gran avance que ha habido en este campo ha sido cuando a finales de la década del 2010, o sea, es decir, en los últimos años prácticamente, estamos hablando, es posible ya el encontrar en el mercado diversa tecnología que nos permita conocer en tiempo real datos de temperatura, de humedad relativa y de otra serie de condiciones ambientales e incluso conocer en cualquier momento dónde está nuestro producto a través de una geolocalización y que seamos capaces de verlo en cualquier momento de cualquier dispositivo electrónico, ese móvil, tableta, ordenador, etc. Para esos equipos de medida de temperatura y humedad relativa, pues han tenido que manejar durante estos últimos años muchos puntos de conocimiento y de conocer de qué manera se hayan podido adecuar en este avance. Uno de los puntos donde ha habido también bastante controversia es que sean equipamientos con poco consumo energético, ¿vale? Eso que antes teníamos esos dispositivos pasivos, como podían ser
etiquetas inteligentes que, bueno, pues tenían una serie de características, pero quizás no han sido los más versátiles, mucho menos para querer conocer en tiempo real el producto. Cuando tienen consumo de energía, pues han pasado de tener estos valores electrónicos, a los que luego también se les sucedieron esta serie de tarjetas, ¿vale? Así con chips de tema de registro, pero que no podían, al igual que en los anteriores, conocer en tiempo real el estado de las condiciones ambientales que estaban de un producto hortofrutícola. Y ya con estos productos que hemos comprado, con estos dispositivos de geolocalización, pues ya sí que se han, digamos, cubierto todas las características que se requerían en cuanto a que sean reutilizables en tiempo real, que se puedan medir en varios puntos y que tengan una manera para comunicar con, realmente es una nube, ¿vale? Una nube donde se ha utilizado la tecnología conocida en la inteligencia artificial, en el Internet de las cosas, de M2M, está en una parte de arriba, que es la tecnología Machine to Machine. Es un protocolo de comunicación a través de una red, como por ejemplo con la que se los dispositivos móviles, donde ponen un intercambio de datos. Cuando lo hacemos a través del móvil, están comunicándose dos personas, pero también es posible comunicar pues, dos máquinas, lo que se llama la tecnología M2M, ¿vale? Donde es capaz de que se registren esas variables ambientales y utilizando una red móvil, una red como la que utilizamos para la comunicación a través de los móviles, envía esa información y otra máquina, por ejemplo, lo recibe, lo procesa, lo guarda en un servidor, de manera que podamos tener esa información y poder consultarla en cualquier momento. Para lo que se han tenido que conocer y utilizar diversos protocolos de comunicación. Entre los protocolos de comunicación, pues hay bastantes de ellos que son conocidos, que tienen bajo consumo de energía, que ya incluso hay tecnología disponible para esto, incluso que no hay que pagar por usar. Por ejemplo, podría ser el LoRa, ¿vale? Pero de todos ellos, el que tiene realmente una cobertura terrestre, pero que es mundialmente utilizado, es cuando hemos comentado pues esa tecnología GPRS, donde en Europa utilizamos el protocolo de comunicación de GSM y en Estados Unidos se utiliza el CDMA. ¿Vale? Es con ello con lo que podemos realizar, digamos, esa comunicación entre esos dos dispositivos. Tenemos una posibilidad de comunicación vía satélite, como por ejemplo desde los contenedores o desde el mar a través de este sistema de Iridium, que ya digo que es por satélite, que también está disponible. Lo que pasa cuando queremos hacer ese protocolo de comunicación de largo alcance, que nos interesa, sobre todo si luego queremos tener varios sensores multipunto, hay una colaboración, digamos, comunicativa de diversos dispositivos que lo envíen todo a un único dispositivo central y que sea un único dispositivo el que realice esa comunicación a larga distancia. Los sistemas de colaboración son bastante conocidos, todos conocemos el Bluetooth, el NFC, por ejemplo, con lo que se hace desde el móvil en los dispositivos de estos de cobre de los datáfonos, el Wi-Fi y el Zigbee. De todos ellos, pues probablemente el más conocido y el más versátil. Esas comunicaciones suelen ser a través de Wi-Fi, donde cada vez más estamos, digamos, ampliando esa red móvil, esas comunicaciones en todo el planeta. Entonces, digamos que de esa manera se han podido implementar por diversos equipos. Equipos que hay un montón de marcas comerciales, yo no represento una de ellas y no tengo tampoco datos de investigación con ninguna de ellas, y simplemente dejo un montón de posibilidades para aquellos que queráis luego ser usuarios de ellas. Es decir, no tengo ni recomendaciones ni me involucro en ninguna de ellas. Lo que sí me gustaría comentar es nuestra experiencia personal, hacia dónde nosotros hemos podido avanzar en este conocimiento. Nosotros desde hace un tiempo, a través de un profesor también de allí, de la Universidad Politécnica de Cartagena, mi compañero Roque Torres, pues se nos ocurrió el poder entrar, cuando estaba todo este boom de hacia dónde tendrían que tender esta serie de dispositivos, tratar de ver si éramos capaces de desarrollar un sistema que fuese portátil, ligero,
que fuese autónomo, con muy bajo consumo de energía, muy sencillo de instalar, que pudiéramos geolocalizar y medir en tiempo real diversas variables ambientales como la temperatura, humedad relativa, que hay esos sensores bastante competitivos que se podían incluir, pero además medir también pues, capacidad por ejemplo, concentraciones de CO2, de etileno y de otra serie de compuestos volátiles fermentativos, además de pues, luminosidad y la geolocalización. Y patentamos un primer dispositivo, donde en este primer dispositivo lo que hicimos fue integrar dentro pues, de esta caja pues, una serie de sensores con los que hemos comentado, temperatura, humedad relativa, CO2, el de etileno, adentro de un controlador, ¿vale?, que emitiese cuando se comunicase vía GPRS a través de una antena, que el procesador emitiese todas las variables que han ido registrando cada uno de estos sensores con un muy bajo consumo de energía. Esto llegamos a patentarlo y luego avanzamos el siguiente paso, donde lo que hacíamos es que, como dentro de un camión frigorífico los estratos, digamos, de temperatura, humedad, incluso de concentraciones puedan ser muy distintas, para poder tener una lectura multipunto, pues desarrollamos un dispositivo que era pues, el de comunicación, digamos, mediante una puerta de salida que llamamos, digamos, un dispositivo maestro, al cual pues teníamos luego dispositivos auxiliares que eran como esclavos, donde con esos protocolos de comunicación vía Wi-Fi se conectaban hacia ese nodo central, que el nodo era lo que luego emitía. De manera que esto podía ser un sistema que era móvil, para transporte frigorífico, pero también incluso para transporte, o sea, en estático. Hicimos diversas pruebas de campo, donde instalamos obviamente estos sensores o varios sensores en los camiones frigoríficos. Hicimos multitud de ensayos vía terrestre por Europa, y esto, pues, por ejemplo, pues, el plazo que te daba en el móvil o de una tablet o de un ordenador. Y bueno, conseguimos ya, como hemos dicho, pues patentar este dispositivo que lo está explotando la empresa Uito, que no sé con qué ahora mismo con qué rango, porque nosotros en la universidad, como sabéis, muchas veces lo que nos dedicamos es a realizar pues, estos estudios, estas patentes, ya una vez que se han conseguido, pues se venden y ya las explotan otras empresas. Y vamos a publicar también pues, un artículo donde incluso llegamos a predecir, mediante regresiones no lineales, o podríamos estimar la vida comercial de diversos productos, entre ellos, pues bueno, que propusimos aquí como modelo fue el de leche. Y bueno, agradecer el trabajo, pues mi compañero Roque Torres, como hemos dicho, del departamento de sensores de allí de la universidad, y luego dirigimos una tesis a María Teresa Martínez Zafra, que se defendió el año pasado. Y poco más, esto es brevemente, pues dentro de todas las líneas de investigación que tenemos allí en la parte esta del grupo de post-recolección y refrigeración, pues fue una idea que nos surgió y que pues, con el acompañamiento de diversos compañeros pues pudimos materializar. Y quería llegar, Alicia. Muy bien. Francisco, muchas gracias. Exacto. Juan, no sé si puedes compartir, si puedes encender el vídeo, por favor. Se me ve, ¿no? Se te ve, exacto. Tengo que dejar de compartir. Sí, Francisco, si dejas de compartir, así se te ve, nos vemos todos. Juan, me gustaría, bueno, todos hemos escuchado lo que nos ha comentado Francisco Artés de las opciones que hay en sensores, y vosotros, y tú en el cargo de encargado de logística, tienes muchísima experiencia, nos consta que conoces este tema desde muchos puntos de vista. ¿Sí? ¿Cuál es ¿Se usan los sensores? ¿No se usan? Porque yo tengo distintas campanas, por decir así. Sí, me gustaría saber, desde el punto de vista de una empresa que es una potencial o usuaria, ¿qué es lo que pasa cuando haces un envío? Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, agradecerte a ti y a tu equipo el invitarme a esta charla y darle las gracias también a Francisco por la exposición, ¿vale? Al final, el uso de sensores dentro de los contenedores es como comentaba Francisco. Tienes una tubería, que tienes
unas ciertas pérdidas y al final es como si tú haces la compra de la fruta, la metes en tu nevera, te vas 15 días de viaje y cuando vuelves piensas, cuando vuelva, ¿cómo estará? ¿Estará la lechuga bien? ¿La naranja se habrá podrido? ¿Me quedarán fresas? ¿O será todo un desastre? O sea, al final en el transporte a largas distancias lo importante es tener un buen conocimiento tanto de tu fruta como de las condiciones en las que las quieres mantener, como posteriormente también Benito explicará también temas de ceras, también importante cómo esa fruta la tienes que tratar para esos largos viajes y para dónde. Sensores se utilizan, claro. La pregunta podría ser ¿para qué? Si son sensores para, no sé, tener la sensación de que los pones para luego debatirle a la naviera, o son sensores para de verdad tú saber lo que tienes entre manos, qué fruta estás trabajando, qué condiciones, y con eso aprender sobre las distintas compañías marítimas, los tránsitos, la fruta y cómo responde la fruta en tránsitos. Sensores hay, como comentaba Francisco, hay muchísimos tipos. Lógicamente también los más caros se suelen usar menos, se suelen usar más para ciertos tránsitos más ¿cómo se diría? Más delicados o con frutas mucho más delicadas, pero la verdad es que sí, que nosotros, por ejemplo, sí que lo usamos y usamos varios tipos, desde sensores muy básicos para tener simplemente un control de que las condiciones son dentro de los parámetros que hemos utilizado, luego otros para tema de apertura de puertas, para comprobar que el contenedor no tiene manipulaciones, etcétera. Ya, básicamente, digamos, depende, si tú le tienes confianza a la naviera, lo utilizas simplemente para saber cómo viajó la fruta, y en el caso de que sea una prestadora de servicios nuevos, también te sirve para comprobar cómo va ese servicio. No, en nuestro caso, perdona, no es para no fiarme de la naviera, simplemente es para comprobar de que, lógicamente, las órdenes que tú has dado para la carga de temperatura, humedad, etcétera, se cumplen, ¿vale? Aunque muchísimas navieras también hoy en día tienen sistemas automáticos en los que ellos mismos te facilitan las condiciones internas del contenedor, ¿vale? Pero es más también para aprender de tu fruta cómo viaja, y cuando tú tienes la recepción de la fruta, analizar con lo que has recibido de diferentes sensores, analizar hasta qué punto puedes mejorar, aumentar temperatura, bajar temperatura, aumentar humedad, bajar humedad, ir más allá en los grados Brix, ir menos allá, etcétera. Y una pregunta desde el desconocimiento de cómo funciona esto exactamente. Si vosotros recibís una alerta de que la fruta, de que hay un problema con la temperatura o con algún parámetro, ¿es posible cambiarlo en el momento? En tránsito, sí. A ver, por ejemplo, hay sistemas, bueno, hay métodos de viaje que sería, por ejemplo, el cool treatment. Cuando España exporta, por ejemplo, cítricos a China, hay ciertos protocolos en los que la fruta va con sondas de temperatura, ¿vale? Estas sondas, la naviera diariamente te facilita los datos de temperatura que registran pulpa la fruta, y tú con ellos, si tú ves que la temperatura puede rebasar la temperatura máxima establecida en el protocolo, tú sí que puedes dar indicaciones de, por favor, bajar 1 grado, bajar medio grado, porque nos podemos salir del protocolo. Se puede. Hay otros sistemas, por ejemplo, que son viajes multitemperatura. Sería el caso de que tú, por ejemplo, coges kiwis o plátanos y los cargas a temperatura, y a partir del día X le aumenta la temperatura o se la bajas, según el tipo de fruta. La verdad es que, por ejemplo, con el sistema que comentaba Francisco, yo no sé si con una alerta tuya tú puedes llamar a la naviera y solicitar que la naviera avise al capitán para que te lo modifique. Posiblemente sea complicado. También te puedo decir que muchísimas navieras, por no decir prácticamente todas, las temperaturas de los buques refrigerados
las temperaturas de contenedores refrigerados a bordo están conectadas al ordenador del barco. Entonces, cuando hay una rotura o os salta algo anormal, ¿vale? Ellos tienen cómo detectarlo e intentar repararlo. Eso en el día a día ocurre. Juan, y en viajes, bueno, no sé, en viajes más cortos, digo, viajes intraeuropeos, ¿qué ocurre? ¿Se utilizan, no se utilizan los sensores de temperatura? Normalmente, no sé si para productos más delicados, no sé si para setas o algo así, sí que se utiliza, pero en general yo creo que no, y todo el mundo simplemente se guía en los camiones, en el control que tiene el camión. Luego posiblemente encontramos muchísimas sorpresas en los mercados y son por errores de temperatura. Mucha gente se sorprendería si pusiera sus termógrafos en los viajes terrestres hacia Europa, se sorprendería mucho con las temperaturas con las que se están trabajando. O sea, que mal no iría poner un sensor de temperatura. Seguro que no. Vale, muy bien. Pues, Francisco, no sé si tienes algún comentario, Juan, algún otro comentario, y si no, damos paso. Y a mí solo me gustaría puntualizar, dado la brevedad de esta charla, que podría extender mucho más, que estoy totalmente de acuerdo con Juan, con lo que están haciendo las empresas, y lo que nosotros tratamos de focalizar, fijaros realmente cuál era el objetivo. Es decir, con la naviera es muy complicado el ponerte a discutir con ella y tal. Muchas veces lo que nos pasa es que nosotros como peritos nos llega el informe de la temperatura, nos llega el estado de la fruta cuando hay algún problema, y muchas veces actuamos los profesionales como peritos, donde con esos valores es con los que podemos luego realmente establecer qué es lo que le ha pasado a la fruta, si era problema de madurez o ha sido un problema de una alteración fisiológica por CO2, por falta de oxígeno, por temperatura, etcétera. Pero fijaros que lo que yo he presentado sobre todo eran los temas terrestres, que es donde Juan ha dicho que no se está actualmente realizando, y que, bueno, digamos que en nombre, perdóname Juan que diga así, de las empresas, pues nos ponemos una venda y decir, bueno, si alguna vez miramos los valores ya nos sorprenderemos. O sea, son conscientes de que se está haciendo de una manera donde tú pactas una temperatura, unas condiciones, y que no se hace. Nosotros hemos estado llegando a hacer unos 40 viajes por Europa, y dentro de esos 40 viajes por Europa, condiciones han sido, vamos, exageradas. Entonces, el modelo nosotros que proponíamos era porque si la empresa, en este caso, imagínense, pues Bollo o quien sea, es conocedora a tiempo real de que ha habido una ruptura en la cadena de frío, esa fruta que iba, por ejemplo, pues para un mercado de primera calidad, con una rotación un poco más lenta, se puede maniobrar y hacer una derivación de esta fruta hacia un mercado con rotaciones más rápidas. Es decir, ahí el conocimiento de la información, el dueño de la información es el que tiene luego que hacer todo el procedimiento. Por una parte, luego reclamar a la compañía con la que ha acordado unas condiciones de transporte, no lo ha hecho, pero por otra, ya está sabiendo que dentro de 3-4 días, cuando llegue la fruta, 2-3 días, decir, lo que iba para este sitio, bueno, pues si iban 4 camiones, pues estos 2 que vayan para acá, derívate uno aquí, otro se deriva para allá, y puedes de alguna manera jugar, como hemos comentado, con esos modelos, con esas estimaciones de vida remanente, dónde puede ir cada fruta. Y eso en unos años, yo creo que nosotros llegaremos a verlo como consumidores. Llegaremos a los lineales y habrá un código QR, algún tipo de código donde tú desde el móvil directamente escanearás o lo que sea, o aparecerá en el display y te dirá la vida remanente, el tiempo que llega, de dónde fue cosechada, de qué día fue cosechada, y esa trazabilidad del producto y térmica o de las condiciones o de esa vida comercial, estoy convencido que en unos años lo veremos. Es por ahí por donde lo tenemos. No lo tenemos claro y no en todos los camiones, pero sí que tenemos estudiados nuestros destinos principales y las compañías transportadoras, a que también podemos dar nuestra, qué temperaturas trabajan, porque de verdad parece que está muy cerca, pero a veces te sorprende, y más cuando son camiones así multiproducto, ¿vale? Que son multitemperatura, aún te sorprende muchísimo más. Pues oye, os agradecemos muchísimo a los dos la participación, os invitamos por supuesto a quedaros si os apetece, ¿sí? Y damos paso a Jacinta Collado. Gracias a los dos.
Muy bien. A Jacinta Collado. Jacinta es doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche en Ciencia y Tecnología de Alimentos e investigadora postdoctoral en el grupo de horticultura de Vinida de Murcia, España. Jacinta estudia algo, yo diría que muy moderno, porque ella está estudiando cómo afecta el estrés a la cómo afecta el estrés, supongo que a varios productos, pero en concreto está trabajando en la coliflor. Entonces nos va a contar qué le pasa cuando un agricultor no está en condiciones óptimas, ¿sí? Jacinta, te escuchamos. Bueno, pues como bien ha dicho Alicia, me llamo Jacinta Collado y voy a hablar sobre la sostenibilidad y calidad alimentaria en el cultivo de la coliflor bajo condiciones de estrés abiótico. Es sabido que el cambio climático es una gran amenaza y multifacética a la cual el ser humano se está enfrentando últimamente. Esta gran amenaza engloba, entre otros estreses, el estrés térmico, el cual tiene un efecto muy negativo en la agricultura. Incluso podría llegar a comprometer la producción de ciertos alimentos saludables, y podría llevar a ciertos sectores de la población a un estado de inseguridad alimentaria. Con el fin de aportar soluciones para afrontar esta situación, nosotros proponemos estrategias con el fin de conseguir materiales vegetales resistentes al estrés abiótico estacional. Nosotros nos vamos a centrar en la coliflor porque Murcia es una de las principales productoras de coliflor del mundo. Y es importante decir que gran parte de esta hortaliza se desecha directamente, estando constituido este desecho principalmente por hojas. En los últimos años, debido a los efectos beneficiosos que ofrece esta hortaliza a nuestra salud, su ingesta ha aumentado significativamente. Entre estos beneficios se puede destacar que cuidan el cerebro, que previene enfermedades cardiovasculares o bien que ayuda a combatir el cáncer. Estos efectos beneficiosos pues, son consecuencia de las propiedades que presenta la coliflor. Entre todas las propiedades que ofrece, vamos a destacar los compuestos fenólicos, el contenido de azúcares y las poliaminas. ¿Qué son las poliaminas? Pues las poliaminas son un grupo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, el cual presenta un papel muy importante en plantas, pues afecta la floración, desarrollo embrionario y la antisenescencia. Asimismo, también juegan un papel importante en nuestra salud, pues protegen contra desórdenes metabólicos relacionados con el envejecimiento y contribuyen a mejorar las funciones reproductoras. Por ello, varios estudios recomiendan la ingesta de estos compuestos en una cantidad de 354 micromol día. Además, nosotros empleamos las poliaminas con el fin de poder mejorar la tolerancia de las plantas frente a diferentes tipos de estrés. Nuestro experimento, nuestra investigación, se enfoca en el estudio de cómo afecta el estrés térmico sobre el contenido de compuestos bioactivos de plantas tratadas previamente con poliaminas. Este estudio va a llevarse a cabo en dos escenarios de CO2 diferentes. A 400 ppm, que es en el cual más o menos nos encontramos ahora mismo, y 1000 ppm. En cuanto al contenido de CO2, en hojas maduras, y se encuentra en las hojas maduras, se encuentran aquellas plantas sometidas a temperatura elevada que han sido previamente tratadas con poliamina. Esta poliamina se ha hecho el experimento con putrescina, con espermidina y con arginina, la cual es un precursor de las poliaminas. Siguiendo este resultado lo hemos obtenido en un escenario de 1000 ppm de CO2 y en cuanto a la inflorescencia es importante decir que independientemente de la dosis empleada o de la concentración, mejor dicho, de la concentración empleada de poliamina, al aumentar la temperatura disminuye el contenido de azúcar.
de los azúcares libres encontrados. Esto posiblemente está asociado con el hecho de que a mayor temperatura, pues algunas invertasas se inhibe su actividad y o que el aumento de temperatura también favorece o puede favorecer la biosíntesis de almidón. En cuanto al contenido de poliaminas, como se puede ver en esta diapositiva, el mayor contenido de poliaminas se ha encontrado en la inflorescencia y, importante, se ha encontrado en inflorescencia, pero en plantas tratadas con poliamina a 4 milimolar y temperatura extrema. En cuanto a las plantas, en cuanto a las hojas, es importante decir, muy importante, que el contenido que observamos en las hojas maduras es superior al que se encuentra en muchos otros alimentos los cuales nos comemos, por ejemplo, la piña, ¿cómo se llama esto? El pimiento, el pescado, carne, es muy alto, con lo cual es muy importante tener en cuenta. Y tal como podemos ver, el contenido de poliaminas endógenas se ha encontrado a temperatura ambiente y tras la aplicación de la putrescina, en este caso, vamos, de la poliamina. ¿A qué se debe la disminución que observamos aquí? Pues se debe a que la planta tiene como mecanismo de defensa un umbral de putrescina, porque si bien he dicho previamente que la putrescina, que las poliaminas son buenas, la planta tiene un umbral. Superado este umbral, el efecto es negativo y puede ir en contra del desarrollo y producción de la planta. En cuanto a la actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos totales, pues podemos decir que en la inflorescencia lo que podemos observar es que tenemos la inflorescencia ofrece una respuesta que es dependiente de la concentración aplicada de poliamina. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, que cuando aplicamos una poliamina a mayor concentración, pues mayor efecto o mayor actividad antioxidante y compuestos fenólicos encontramos. En cuanto a las hojas, pues las hojas volvemos a tener que vuelven a ser mayoritarias en las hojas maduras, en aquellas hojas que han sido sometidas a un estrés térmico, tratadas previamente con poliamina y en un escenario de 1000 ppm de CO2. Es muy importante el CO2 porque a pesar de que el cambio climático lo estamos teniendo en gran medida por los gases de efecto invernadero, de los cuales destaca el CO2, muy pocos estudios han estudiado el efecto sinérgico o la combinación de tanto de CO2 como de temperatura, el efecto de esta combinación de factores de cómo afecta a la alimentación, por lo cual es muy importante tener en cuenta, por eso hago mucho hincapié en el CO2. Como conclusiones, pues puedo decir que la estrategia agronómica constituida por la combinación de un alto contenido de CO2 y la aplicación de la poliamina previamente al tratamiento térmico en las plantas promovieron significativamente la acumulación de los compuestos bioactivos, no solamente de la parte comestible, sino también de la parte de la parte desechable de la coliflor, lo cual mejoró la calidad de la coliflor y también se vio una mejor adaptabilidad de la planta. Esta conclusión nos lleva a la conclusión segunda. Con estos resultados aquí expuestos se puede concluir que al emplear esta estrategia agronómica, las hojas maduras de la coliflor deberían de empezar a considerarse como productos de los cuales se puede tener un fin farmacéutico o nutracéutico y dejar de considerarlo como un mero subproducto. De esta manera, haremos de la coliflor no solamente que sea saludable, que lo es ya de por sí, sino también haremos de la coliflor un cultivo más sostenible, lo cual, frente a esta situación, pues sería un punto a favor de este cultivo. Muchas gracias. Jacinta, muchas gracias a ti también.
Y creo que es muy interesante ver que de una situación negativa pues se puede, hay Sí, potencial para sacar partes positivas, ¿no? Me imagino que el tema del aprovechamiento en sí forma parte o formará parte de un estudio posterior al que estáis haciendo en este momento, ¿no? sí, estamos utilizando la agroflor, ya estamos haciendo también, estamos ampliando más plantas y lo que estamos haciendo es ampliar también el estudio de compuestos bioactivos para ver si afecta si el tratamiento externo de poliamina afecta a, pues exactamente decir a qué afecta. No solamente nos vamos a quedar con compuestos fenólicos, con azúcares, sino también estamos ampliando pues a carotenos, ácidos grasos, para ver exactamente cuál es la amplitud del estudio. Es un estudio que tiene, digo, muchísimas posibilidades. Supongo que lo mismo que pasa con coliflor puede pensar uno en brócoli, en fin, Sí, otra serie ¿no? de productos vegetales que sí, queda muchísimo en el campo, ¿no? sí, estamos abriendo esa línea de investigación. Muy bien, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo que hayas participado. Y, Gracias a ustedes por invitarme. muy bien. Y damos paso a Benito Orihuel, ¿sí? Benito Orihuel es Post-Harvest Advisor, asesor en post-cosecha. Él es doctor en Biología y Tecnología post-cosecha, graduado en Química y exdirector general de Citrosol. Citrosol es una de las empresas principales en todo lo que es el tema de ceras, fitosanitarios, productos de limpieza para el tratamiento post-cosecha de frutas y hortalizas, con una enorme experiencia en cítricos. Ellos están en Valencia, por supuesto. La sede central está en Valencia, pero en este momento tienen sedes en otros países del mundo. Y bueno, y la línea de Citrosol es irse adaptando, como es lógico, a las demandas de sus clientes. Entonces, en este momento, el motivo de que esté Benito Orihuel aquí es que nos va a hablar de un nuevo producto que entiendo que cumple dos grandes requisitos que demanda el mercado. Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por la invitación. Y vamos a hablar de nuestros recubrimientos vegetales con certificación ecológica, la Plant Seal y la Plant Seal Shine Free. También disponemos de la Plant Seal Tropicales, que la hemos sacado al mercado hace poco tiempo. Pero hoy vamos a hablar de Plant Seal y Plant Seal Shine Free, que son nuestros recubrimientos vegetales con certificación ecológica para cítricos. Vale, simplemente comentar que los cítricos pierden su capa de cera natural durante el lavado, durante el acondicionamiento en el almacén, y esa pérdida de su cera natural hace que se incremente la pérdida de peso, que se produzcan cansados de piel, se produzca envejecimiento del fruto y también los hace más sensibles al daño por frío. Con un recubrimiento, pues controlamos la pérdida de peso, disminuimos el envejecimiento y tenemos cierto control de los daños por frío. Dependiendo de las prestaciones de estos recubrimientos, estas ventajas que aportan los recubrimientos, estas ventajas que aportan las ceras, pues serán mayores o menores. O sea, incrementaremos más o menos la vida comercial y controlaremos más o menos los daños por frío. Este es una experiencia donde vemos la gran capacidad que tienen las dos Plant Seals, Plant Seal y Plant Seal Shine Free, en el control de la pérdida de peso. Aquí vemos cómo la pérdida de peso, en este caso en Valencia, la pérdida de peso es a una temperatura constante, es una función lineal. Y vemos como una cera estándar, una cera convencional, en este caso una cera de polietileno y goma laca, pues tiene un cierto control sobre la pérdida de peso, pero cuando empezamos con los recubrimientos Plant Seal incrementamos mucho
el control sobre la pérdida de peso. Y aquí tenemos los resultados después de 84 días, como en esta experiencia tenemos un 40% de control sobre la pérdida de peso y en alguna otra experiencia con la PlantSeal hemos llegado a casi un 50% de control sobre la pérdida de peso. También con la PlantSeal logramos controlar mucho los daños por frío. Los daños por frío aparecen en los almacenamientos frigoríficos. Bueno, realmente aparecen después de los almacenamientos frigoríficos. Puede aparecer algún daño ya en las cámaras, igual como puede aparecer algún daño en los contenedores, pero sobre todo cuando la fruta pasa a temperatura ambiente es cuando se manifiestan los manchados de daño por frío. Y aquí vemos cómo pomelos sin encerar, un 65% de frutos con daño por frío, pomelos encerados con ceras de mercado estándar de polietileno y goma laca, tenemos una reducción importante, pero aún tenemos aproximadamente un 35% de fruta con daño por frío y, sin embargo, con la PlantSeal solo tenemos un 10% de fruta con daños. Esto es casi un 85% de eficacia en el control de los daños por frío. Y poco más, simplemente resaltar que son recubrimientos vegetales para cítricos, para manzanas, ahora también para aguacates y mangos, y están certificados para agricultura ecológica. También son totalmente aptos para consumo vegano. De hecho, estamos obteniendo también la certificación para los veganos. Consecuencia de su gran control sobre la pérdida de peso y sobre su efecto controlando los daños por frío, retrasan mucho el envejecimiento de la fruta, incrementan la vida comercial de los cítricos y además son compatibles con cualquier tipo de tratamiento fungicida, que haya algún recubrimiento vegetal que no lo es. Y algunos que no lo son. Y también es destacable que nuestra PlantSeal y PlantSeal Shine Free no requieren de mayores temperaturas y tiempos de secado de los usuales. O sea, no hace falta meter más maquinaria, meter más túneles en los almacenes. La actual disposición de un almacén es más que suficiente para conseguir un perfecto film con estos recubrimientos. Simplemente añadir que ya llevamos 1 año y medio con estos recubrimientos PlantSeal y PlantSeal Shine Free en el mercado y que hemos hecho ya muchos envíos, muchas toneladas de cítricos, sobre todo desde Sudáfrica y Perú, han salido con esta protección extra. Y nada más, muchas gracias y cualquier pregunta estaré dispuesto. Muchas gracias. Benito, muchísimas gracias. Bueno, creo que es interesante, como decía, atiende a necesidades del mercado, por un lado, el interés por productos, digamos, veganos, ecológicos, y por otro lado, por esta coexistencia que existe entre el interés por productos locales y por otro lado un comercio internacional que tiene interés por productos de zonas que no los tienen en ese momento, que quieren disponerlos en otros momentos del año, con lo cual conlleva viajes largos e indudablemente los daños por frío son una combinación de temperatura y tiempo de transporte, entonces creo que con estos productos pues se atiende una demanda importante, ¿no? Benito, muchísimas gracias y damos paso a si dejas de compartir pantallas, compartiré. Muy bien. Muchas gracias.
Damos paso ahora a la parte, digamos, en la cual nosotros contamos en plan breve unas noticias que consideramos de interés. Nuestra compañera Paula Navarro nos va a explicar por qué están estas patatas fritas en la pantalla. Bueno, pues ahora actualmente estamos un poco ya hartos de ver todos los cambios debido al COVID, pero no paran de sorprendernos muchas empresas cómo se están adaptando, ¿no?, a la situación actual. Y nos pareció muy interesante ver cómo Ursel está mostrando a sus compradores cómo utilizar sus máquinas. Es decir, yo como comprador quiero comprar una máquina, hago una gran inversión, yo quiero ver cómo funciona esa máquina. Pues es muy interesante porque ha empezado a hacer citas vía Zoom, videollamadas, y les hace como demostraciones a los clientes para que comprueben que sus máquinas funcionan bien, que pueden confiar en ellos. Y es un gran ejemplo de cómo las empresas no paran de actualizarse y no paran de buscar otras vías para hacer la vida más fácil a todos sus clientes. Y la verdad que nos pareció muy interesante. También hablando de avances en cuanto a citas online, cambios y tal, os presentamos ya que el CAMA, que es la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Investigación en Atmósfera Controlada y Modificada, ya tiene fecha y va a ser del 15 al 18 de agosto de este año y, pues bueno, como todos comprendemos, va a ser online y creemos que es una gran oportunidad para poder asistir a un evento de este calibre. Y dado a que finalmente se va a realizar online y no presencial, también están mirando, o sea, los precios aún no están fijados, por eso en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web de nuestro grupo, vamos a manteneros informados de todos los cambios que puedan hacer para que estéis informados de cuándo se realiza las inscripciones, de cuándo ya os podréis apuntar definitivamente. Creemos que va a ser un evento muy interesante. Bueno, gracias, Paula. Pasamos a lo que nos va a contar Leandro Olmos. Bien, bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Y en este caso voy a comentar esta noticia que fue publicada a mediados del año pasado en nuestro portal. Una noticia muy reciente, interesante, que habla sobre el crecimiento a futuro que se espera en las tecnologías para la agricultura. Un estudio económico ha revelado que se espera un crecimiento anual del 150% aproximadamente en los próximos 5 años, digamos, desde aquí hasta el 2025. En cuanto a las tecnologías que van a crecer que van a crecer en gran medida, se encuentran principalmente los sensores para la agricultura y la gestión en la cadena de suministro. Se espera que para el 2025 el valor total de estas tecnologías alcance un total de 22.500 millones de dólares. Y la otra noticia, ¿le puedes pasar, Alicia? Ahora. Bien. Esta noticia, a los que les gusta mucho lo que es bueno, la decoración del jardín y las plantas ornamentales, han identificado la bacteria que afecta a la dipladenia, una planta muy conocida en España, principalmente al sur de España y en países como en Italia, Francia y Alemania. Un grupo de investigadores españoles y alemanes han descubierto cuál es la bacteria que afecta a estas plantas, lo cual ahora permite que en los invernaderos donde se reproducen y se hacen cruzamientos para obtener distintas variedades y distintos colores de flores, se sabe ahora cuál es la planta que está infectada y por lo tanto se la descarta o se la deja a un costado para no seguir contaminando las otras plantas. Esto sería básicamente las noticias más importantes que os quería. Muchas gracias, Leandro. De mi parte, lo que os quería comentar es, si recordáis, en el año 2016 fue el año de las legumbres, la ONU lo declaró el año de las legumbres. Ante esta tendencia que hay por el interés en proteínas de origen vegetal, que de alguna manera es una contraparte de lo que también comentó Benito Orihuel, ¿verdad? El tema vegano en todas sus variantes. La ONU ha hecho una campaña para promover
el consumo de legumbres, que como sabéis son ricas en proteínas, y en el caso del Mediterráneo la legumbre era los garbanzos, las lentejas, las alubias, formaba parte de la dieta mediterránea y se ha ido perdiendo a favor de otro tipo de productos. Y digamos, la buena noticia es que estas campañas están dando resultados y según los datos que ofrecen distintos organismos, si os interesa más el tema, en las notas de esta charla hay más cifras y tal, lo podéis ver, ahora os explicamos dónde. Se está consiguiendo una recuperación que más o menos en este momento se puede estimar del 5%, y creemos que es una buena noticia, digamos, que no se pierda algo que tenía de positivo la dieta mediterránea, y en países en los cuales la dieta mediterránea no estaba tan extendida, pues también es un aporte el contar con productos vegetales que son buenos, a que aportan un porcentaje importante de proteínas, sobre el 10% más o menos, según dependiendo de cuáles son. Damos por cerrada esta sesión de charlas. Tenemos una novedad para contaros de a dónde están las notas de las charlas. Esto es nuevo, se ha implementado esta semana. Las notas de las charlas en sesiones anteriores os contábamos que estaban en el blog, ahora se han unificado en una pestaña especial que es dentro de bibliotecahorticultura.com. Hay una pestaña que se llama Las Charlas, ahí las encontráis todas con un pequeño resumen de lo que se ha hablado y sobre todo lo que interesa, que es el objetivo de las charlas, los vídeos y los podcasts de estas charlas. Si queréis saber qué son las charlas, qué charlas hay en el futuro, en la agenda, que esta es la pestaña que está al lado de las charlas, en el mismo sitio, bibliotecahorticultura.com, encontráis lo que serán las charlas de los días de la semana siguiente, de los martes a las 4:30 de la semana siguiente. Os agradecemos mucho a quienes estáis presentes y a quienes podáis escuchar las charlas o los vídeos en el futuro. Con esto acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado Francisco Artés Hernández de la Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Puchá desde la empresa Boyo, Jacinta Collado de Limida, Benito Orihuel, asesor en poscosecha de Citrosol, y Paula Navarro, Leandro Olmos y quienes habla, Alicia Namé. Os deseamos una buena semana y que todos seamos muy felices.